Areópago. Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, Tabasco. Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludamos con muchísimo cariño una vez más en una edición de Areópago Noticias y nos presentamos a través de esta iglesia comunicada y comunicadora las noticias más importantes para esta semana. El Papa Francisco en la catequesis de este miércoles 20 de octubre desarrolló el tema de la libertad en la carta a los Gálatas del apóstol San Pablo. Por el bautismo hemos recibido la vida nueva y el don de ser hijos de Dios, indica el Papa Francisco, quien insiste en que, renacidos en Cristo, hemos pasado de una religiosidad hecha de precepto a una fe viva, que tiene su centro en la comunión con Dios y con los hermanos. Hemos pasado de la esclavitud del miedo y del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Puntualiza que el núcleo de la vivencia de la libertad no es un modo de vivir libertino, según la carne, sino todo lo contrario. La libertad en Cristo nos lleva a estar al servicio de los demás. Lo sencillo del Evangelio, señala Papa Francisco, consiste en que somos libres para servir y en eso consiste la libertad. Nos encontramos plenamente en la medida en que nos entregamos. Esto es puro Evangelio. Fuera del programa, durante la audiencia general del pasado miércoles, un niño de 10 años se dirigió a Francisco, quien le hizo sentarse en la silla del regente de la Casa Pontificia, Monseñor Leonardo Sapienza. En este niño, dijo el pontífice, está el valor y la libertad de los niños para acercarse al Señor. El niño pidió al regente de la Casa Pontificia el solideo del Papa, señalándolo con el dedo. La petición se la hizo también el orador en portugués que acababa de llegar al micrófono para leer la lectura. Pablo Jr. le cogió espontáneamente de la mano y tiró de él hacia el Papa, diciendo que quería el solideo blanco. Al final, el niño se salió con la suya, obteniendo lo que había llegado a buscar. El pequeño Pablo Jr. tiene 10 años con retraso cognitivo. Llegó a Roma con su familia desde San Ferdinando di Puglia, con la que asistió a la audiencia papal. El Papa dijo: Jesús, recordó Francisco, nos dice: también ustedes, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La valentía de acercarse al Señor, de abrirse al Señor, de no tener miedo del Señor. El pasado 16 de octubre, la Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado en el cual invitaba a los señores cardenales, arzobispos y obispos, al clero, a la vida consagrada, a los fieles laicos, a todas las personas de buena voluntad, para que se unan para ayudar a la comunidad de Tepic, Nayarit, en la cual se ha visto afectada por tormenta tropical Pamela. Cita la carta: conscientes de que la situación precaria que viven nuestras iglesias diocesanas en medio de la pandemia, así como recordando los otros llamados a la solidaridad que ya hemos lanzado, les rogamos sumarse con gesto misericordioso, espíritu generoso y fraterna caridad a compartir a favor de nuestros hermanos de la diócesis de Tepic. A los que quieran sumarse a la ayuda humanitaria lo pueden hacer por medio de Cáritas Mexicana, pueden hacer su donativo a través de un depósito bancario. La cuenta la presentamos debajo de esta nota. El obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, quien es responsable de la dimensión episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, hace un llamado a los coordinadores de movilidad humana y directores de casas de migrantes de la Iglesia Católica. Monseñor Guadalupe Torres afirma: con tristeza vemos que la actual política migratoria del Gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios y se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración, lo que ha derivado en violaciones a los derechos humanos de estas personas, secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, detenciones ilegales, hacinamiento, por mencionar algunos. Considera que el Gobierno de México ha evadido su responsabilidad de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo son las personas migrantes. Lamenta que el Gobierno de México ha delegado a las casas del migrante de la Iglesia Católica, de otras iglesias y de la sociedad civil en general la responsabilidad de atender a las personas en contexto de migración
y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, sin importar la nacionalidad, credo religioso o situación migratoria, establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aseveró Monseñor Guadalupe Torres. En su mensaje dominical, Monseñor Gerardo de Jesús Rojas López, obispo de Tabasco, señaló que aunque otros demuestren actos negativos, debemos amar y servir. Sin duda, es a Cristo Jesús a quien servimos, y servirle con todo el corazón a como le amamos, con todas las fuerzas y con todo el alma. Nos cuestiona a veces a quién le servimos, a alguien o a nosotros mismos, que a veces podría ser egoísmo, vanidad o soberbia. A quien amamos y cómo lo amamos, por eso es importante detenernos ante el Evangelio. Es penoso lo que ellos piden, incluso se molestan los demás, pero todos tienen ese deseo, incluso Santo Tomás, de esa suma teológica se pregunta, ¿el poder, el tener, el placer dan felicidad? Dice que no. El poder es un medio, pero no es un fin para alcanzar la felicidad, dijo Monseñor Gerardo de Jesús Rojas López. El pasado domingo 17 de octubre, en la misa dominical a las 12 del día, Monseñor Gerardo de Jesús Rojas López realizó el acto de apertura para la celebración del Sínodo de Obispos que se está celebrando en el mes de octubre del 2023 en Roma, Italia. Monseñor Gerardo de Jesús conformó entre los laicos, seminaristas, religiosas y sacerdotes un equipo de estudio para presentar la realidad de nuestra diócesis. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre el tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Que el Espíritu Santo nos guíe para que las aportaciones que den las iglesias particulares traigan un ayornamiento, es decir, una actualización a la Iglesia Universal propuesto por el Concilio Vaticano II. Estas han sido todas las noticias que les hemos presentado con muchísimo gusto. Les mandamos a ustedes bendiciones abundantes y que cada vez más vayamos protegiendo nuestra vida y ayudando a los demás a protegerla. La pandemia no ha cesado. Le pedimos al Señor nos conceda salud y bienestar a todos. Les agradecemos infinitamente su atención y nos vemos a la próxima.